Buenas noches, amigos. Estamos al lunes 13 de marzo del 2023 a las 23:20, es decir, a las 11:20 p.m., hora de Madrid, España. Vamos a hablar hoy, o comenzar a hablar de Hobbes. Thomas Hobbes, el filósofo moderno Thomas Hobbes. Tratando de sintetizarlo, no creo que me quepa en un video, pero vamos a ver. Thomas Hobbes nació en Malmesbury en 1588, siglo XVI, británico. Cursó estudios superiores en Oxford y viajó por el continente, es decir, por la Europa continental. Durante la dictadura de Cromwell, en Inglaterra, en Gran Bretaña, se exilió voluntariamente en París. Esto de la dictadura de Cromwell, hay autores que la consideran más bien una república, ¿no? O algo parecido a una república dentro de lo que ha sido siempre la monarquía británica, ¿no? De hecho, sigue siendo monarquía Gran Bretaña, ¿no? Y no se suele hablar de repúblicas en la historia de Gran Bretaña, pero de Inglaterra. Pero bueno, hay historiadores que consideran que el periodo en el cual Cromwell dirigió Inglaterra fue más parecido a una república que a una dictadura. Pero bueno, durante la dictadura de Cromwell, Hobbes se exilió voluntariamente en París. En 1646 fue preceptor en París del futuro rey Carlos II de Inglaterra, ¿no? Carlos Estuardo. Thomas Hobbes murió en 1679 a los 91 años de edad. Una vida larga, sobre todo para la época, larga y fecunda. Su teorización del absolutismo en el Leviatán, del cual hablaremos más adelante, su teorización del absolutismo, repito, hunde sus raíces sobre todo en el terror ante las guerras que ensangrentaron su época. Aprendió latín y griego y profesaba un gran amor por las lenguas clásicas, y el latín y el griego los dominaba ampliamente. Fue traductor de varias obras de la antigüedad. Al producirse la restauración de los Estuardo en Inglaterra, Hobbes obtuvo una pensión del rey Carlos II que le permitió dedicarse a sus estudios sin preocupaciones económicas. Sin embargo, durante los últimos años de su vida hubo amargura y revuelo, porque surgieron muchas polémicas debidas a su pensamiento, que era para la época verdaderamente audaz. También fue acusado de ateísmo y de herejía. Pasó gran parte de su vida en la Europa continental, sin embargo, y sobre todo en Francia. Profesaba un gran amor por Francia. Conoció personalmente a Galileo en Italia y a Mersenne en Francia. Recuerden del penúltimo,
el último video que hay en este canal es el de Spinoza, parte 1. Pues creo que el penúltimo o el antepenúltimo fue sobre Descartes. Y ahí menciono yo a Mersenne. Mersenne fue un cura que se carteó con Descartes, que mantuvo una gran correspondencia con Descartes. Hobbes conoce a Mersenne en París, personalmente. Y Mersenne lo introduce en el círculo de los cartesianos. Los cartesianos. Cartesiano viene de Descartes, ¿no? Entre 1640 y 1651, Hobbes vivió en París. A lo largo de su vida publicó varias obras, incluyendo una autobiografía. Hobbes fue contrario a Aristóteles y a la filosofía escolástica. Sin embargo, fue abierto al método, mostró una apertura a las influencias del método euclidiano, del racionalismo cartesiano, del utilitarismo de Bacon, de la física de Galileo y otras. Es decir, sus influencias estaban en Euclides, Descartes, Bacon, Galileo. Y repito, contrario totalmente a Aristóteles y a la filosofía escolástica. Hobbes advirtió la necesidad de fundar una nueva ciencia del Estado, que es por lo que es más conocido, una nueva ciencia del Estado. La filosofía civil la llamó. Y para crear esta nueva ciencia del Estado había que utilizar, según Hobbes, la metodología de Galileo. Según Hobbes, la verdadera filosofía tiene por objeto los cuerpos, y esto es muy importante para entender a Hobbes. La verdadera filosofía tiene como objeto los cuerpos, el estudio de los cuerpos. Y todo lo que no es corpóreo, es decir, lo que no es material, ¿no? Dios, la fe, la revelación, la historia, etc., queda al margen de la filosofía. Repito, todo lo que no es material, lo que no es cuerpo, queda al margen de la filosofía. De ahí surge una de las polémicas en la época producida por las ideas de Hobbes, ¿no? En esa época sacar a Dios de la filosofía, pues era casi que una herejía, ¿no? E incluso sacar todo lo no corpóreo de la filosofía. Para Hobbes existen 3 clases de cuerpos. Los cuerpos naturales inanimados, los cuerpos naturales animados, como el hombre, y los cuerpos artificiales, como el Estado. Por lo tanto, la filosofía debe tratar, según Hobbes, del cuerpo en general, porque de allí parte su pensamiento, del hombre, en segundo lugar, y en tercer lugar, del ciudadano. Y hablar del ciudadano es hablar del Estado, porque el ciudadano es el hombre viviendo en sociedad con otros hombres, ¿no? Es decir, es el ciudadano. Y no hay ciudadano sin Estado para Hobbes. O mejor dicho, el ciudadano requiere de la existencia de un Estado. Y esto lo vamos a explicar en este video y en los que tome hacer este resumen de la obra de Hobbes.
Hobbes trata de convertirse en el Galileo de la filosofía, una meta de vida bastante difícil, ¿no? Un propósito bastante difícil. Repito, Hobbes trata de convertirse en el Galileo de la filosofía y en particular en el Galileo de la ciencia política. Hobbes señala, en primer lugar, los méritos de Galileo. En segundo lugar, la necesidad de fundar una nueva ciencia del Estado de acuerdo con el modelo galileano. En tercer lugar, la variedad y la inconsistencia de la filosofía griega. Hobbes constantemente dispara contra la filosofía griega, sobre todo Aristóteles y sus derivados. En cuarto lugar, señala la perniciosa mezcla efectuada por la filosofía antigua y medieval entre la Biblia y la filosofía platónica, y sobre todo la aristotélica, que Hobbes considera una traición a la fe cristiana. Ahora yo también considero perniciosa la mezcla que se hizo en el medioevo entre la filosofía antigua y la Biblia y el cristianismo, ¿no? Respecto a si esto es o no una traición a la fe cristiana, me importa tres pepinos, ¿no? No todos los filósofos están de acuerdo en que Hobbes considera esta mezcla una traición a la fe cristiana, que considera esta mezcla perniciosa, sí están de acuerdo, ¿no? Y en quinto lugar, Hobbes señala la necesidad de expulsar al monstruo metafísico, así lo llama, el monstruo metafísico, y de distinguir la filosofía respecto de la religión y la escritura. Bueno, yo pienso que es muy importante distinguir la filosofía de la religión. Importante no, imprescindible. De allí mi aversión total a la filosofía medieval, ¿no? Y también la necesidad de distinguir la filosofía de la escritura, porque la literatura, la filología, es arte, es invención, es cuento, en el buen sentido de la palabra. La filosofía es ciencia. En cuanto a la necesidad de expulsar a lo que Hobbes llama el monstruo metafísico, no comparto esa necesidad de Hobbes, porque yo sí creo en la importancia del ser. Y para mí el ser es crucial y es lo que me mueve hacia la filosofía, el estudio del ser. Bueno, ya he enumerado las 5 cosas o los 5 puntos que Hobbes señala. Repitamos rápidamente los méritos de Galileo, la necesidad de fundar una nueva ciencia política basada en los métodos de Galileo. En tercer lugar, la variedad e inconsistencia de la filosofía griega para él. En cuarto lugar, menciona la perniciosa mezcla entre la filosofía griega, lo platónico, Aristóteles sobre todo, la Biblia y la fe cristiana y todo eso. Y en quinto lugar, la necesidad de expulsar al monstruo metafísico y de separar la filosofía de la religión y de la escritura. También con escritura se refiere él a los escritos religiosos, a la Biblia específicamente. Hobbes repite, con Bacon, que ya lo había dicho, que el fin de la ciencia es el poder. Perdón, que el fin de la ciencia es el poder. Sobre esta frase se podría hablar y no parar de hablar nunca. El fin de la ciencia es el poder.
Hoy en día, y muy lejos de Hobbes en el tiempo, pues la ciencia ha devenido en tecnología, ya hace mucho, y qué duda cabe que la tecnología es poder. Ahí lo dejo, ¿no? Repito, Hobbes y anteriormente Bacon ya lo habían dicho, que el fin de la ciencia es el poder. No sé si suscribir esto o no, porque la ciencia comenzó como parte de la filosofía en la búsqueda de la verdad, el origen del universo, etcétera, y quizás al principio no había una intención de poder, de poseer poder político aquí en la Tierra, ¿no? Entre los hombres. Pero a finales del siglo XX y en este siglo XXI, qué duda cabe que la ciencia está al servicio del poder, muy lamentablemente, aunque también está al servicio de otras cosas, ¿no? De la medicina y de cosas que, digamos, podemos considerar positivas, ¿no? Bueno, la filosofía, bueno, repito, de esta frase podríamos grabar un montón de videos y tener discusiones, bueno, muy, muy largas y provechosas. Hobbes, perdón, la filosofía, dice Hobbes, es de máxima utilidad